Hola, hola, vamos a hacer una clase más, la última clase síncrona de física 1 antes del segundo parcial. Vamos a hablar de momento primero, vamos a ir haciendo ejercicios de momento, de dinámica y de energía, y ver si llegamos a cantidad de movimiento angular. Ok, dice el problema, calcule la torca neta, o sea, torca, el libro le llama torca, ¿verdad? Yo le suelo llamar, por ejemplo, en mis problemas del examen, le llamaríamos momento de una fuerza, momento de una fuerza, también torque, pero el CIR le llama torca. Torca neta, o sea, torque neto, recuerden que es, voy a escribir en su notación vectorial, es la sumatoria de todos los torques. Así. Después, o sea que si hallamos el módulo va a ser torque, bueno, en forma vectorial, torque 1 más torque 2. ¿Cuántas? Dos torques tenemos. Después, si vamos a hallar el módulo, por ejemplo, va a ser la fuerza 1 por R1 por seno del ángulo 1 más fuerza 2 R2 seno de alfa 2. Sin olvidarnos que a R seno del ángulo le podemos llamar brazo 1. ¿Por qué? Porque me va a ser más fácil trabajar en términos de brazo. Encontrar el brazo, hay veces, encontrar, o sea, justamente el ángulo alfa 1, de repente me lleva mucho tiempo, alfa 1 o alfa 2. Y otras veces usando el triángulo rectángulo podemos nomás ya hallar los brazos, tanto el brazo 1 como el brazo 2. ¿Sí? Lo que tenemos que acordarnos es la definición de brazo, que es lo que les va a servir para los distintos ejercicios. B era la distancia perpendicular al vector, o sea, al vector fuerza, sería, al vector fuerza o línea de acción también, del vector fuerza. Que une al eje de giro. El eje de giro viene a ser el punto O. Hola, hola, hola. De repente tengo miedo que no grabe mi voz. Una vez me pasó eso, no sé, creo que el primer día con ustedes parece que me pasó eso. Y después me pasó también en física 6. Entonces, tengo dos fuerzas. Tengo la fuerza 1 y la fuerza 2. La definición dice que es la fuerza por la distancia perpendicular que une al eje. El eje es por donde es la recta que pasa a través de este punto O. Entonces, esta es la distancia ya perpendicular a F1. Puedo volver a copiar esto. Ya que tenemos tecnología, vamos a usar
para nuestro beneficio. Es algo que no podría hacer en presencial. O sea, copiaría en la pizarra, pero nunca es tan lindo el dibujo. Es recortar. Ahí está. Y vamos a hacer magia. Ahí. Vamos a hallar primero el brazo de, o sea, el momento de F1. Así. Y voy a hacer otro caso. Entonces, analizo por fuerza, porque así tendrían que analizar. Cada fuerza es independiente. Entonces, cuando analizan una, se olvidan de la otra y luego suman. Este es un problema de aplicación directa. Después, por supuesto, vienen los complejos. Pero siempre hay que entender bien. Solo hay que entender bien, o sea, hay que entender bien primero un problema sencillo para después pasar a lo avanzado. Y ahí digo, torque 1, es como un sombrerito así, un atado. Va a ser fuerza 1 por brazo 1. Entonces ya tengo la fuerza 1. El brazo 1 es toda esta distancia. Porque es la distancia perpendicular que une a la fuerza. Es la distancia perpendicular que une a la fuerza con el eje de giro. Van a haber muchas distancias posibles. Les voy a dibujar las otras. Por ejemplo, podría ser esta. Si la línea de acción del vector viene acá, puede ser esta. Muchas distancias pueden tener, pero solamente una recta es perpendicular. En este caso es justo la que coincide con la varilla. Entonces, cuando ustedes tengan la fuerza perpendicular a la varilla, directamente ahí ya tienen el brazo. Se le facilita bastante. Entonces borro esto. Ahí está. Ok. Ahí está. Entonces digo, ¿y qué es otra cosa que hay que ver? El signo, porque es un vector, entonces tiene sentido. Tenemos que ver si tenemos que sumar los vectores o restar los vectores. Si esta es una regla, imagínense que esto es una regla. Ya, qué loca. Imagínense que esto es una regla. Y ustedes tienen así sobre su cuaderno y empujan con esta fuerza. Pero ¿qué tienen que hacer? Tienen que atajar acá. Entonces, atajas aquí, empujas en este extremo y me parecería que esto va a querer girar así. Así va a querer girar. Debido a la acción de la fuerza de 8 newton. Solo debido a la acción de la fuerza de 8 newton. O sea, va a girar en este sentido. Y ese sentido es el sentido de giro, que es igualito a la de las manecillas del reloj, ¿verdad? El reloj, si yo tengo un reloj así, analógico, va girando así. Entonces gira en este sentido. Ese es el sentido horario. ¿Y qué significa que el sentido sea horario? Significa que va a haber un tercer vector, porque acá ustedes tienen el vector fuerza 1, en realidad este es el vector R, y el vector torque, donde va a estar
es un vector que está acá perpendicular al plano. O sea, en realidad el vector torque es perpendicular al plano, pero tipo así para adentro. Ese es el vector. Entra hacia adentro de la hoja. En esos casos se le suele poner como cruz. En, en matemática también se le suele dar eso. Entonces el giro es para abajo y va a ser en sentido horario. Entra lo horario. Y va a ser un sentido negativo. Entonces reemplazo. La fuerza es 800. El brazo ya es la distancia perpendicular, que va a ser en este caso 5. O sea, acá puedo poner que esto era el brazo 1. Y el sentido dijimos que es negativo porque es horario. Entonces el torque 1 me sale negativo, o de 5 por 8, 40, ¿verdad? Newton metro. No es joules, es Newton metro. Bueno, y este sí que ya es más complicado. ¿Ven? Ya tenemos que la fuerza está oblicua. Entonces el brazo no va a ser tan fácil de hallar. Y eso es lo que le cuesta a los alumnos en momento de una fuerza, hallar el brazo. Pero, como les dije hace rato, nosotros tenemos muchas posibilidades de distancia, pero solamente una es perpendicular. Y esa que es perpendicular, esa es el brazo. Eso es lo que quiero que se acuerden. Voy a borrar esto. Entonces, este es el vector. Este es el vector. Tenemos que buscar una recta que sea perpendicular a este vector, que sea normal a este vector y que pase por O. Y gracias a Dios nosotros tenemos el triángulo rectángulo. Entonces yo me doy cuenta que esto va a ser el brazo 2. Y que aquí tenemos el ángulo perpendicular. ¿Cuál era la definición de R? De esta R que está acá. Cuando yo les di la clase, acá les di R. Esto era R. Esta es la fuerza. Y R es la recta que une directamente o con el punto de aplicación de F. O sea, fíjate que F está aplicada acá. Si F estaba aplicada acá, R iba a ser esto. Entonces, me indica la posición de aplicación de la fuerza. Eso es R. El brazo es otra cosa. El brazo es la distancia perpendicular al vector o a la línea de acción que une con el pivote o eje de giro. Entonces, la fuerza donde está aplicada acá. Como la fuerza está aplicada acá, nosotros sabemos que de O al punto de aplicación tiene que estar el vector posición.
Esto es R2. Y acá se forma el triángulo rectángulo. Ahí está. Entonces, ¿cómo hallamos el brazo? El brazo va a ser, puedo copiar otra vez acá. Esto es 2 metros. Esto sería la fuerza. Voy a poner así. Y el brazo que está ahí. Esto es perpendicular y esto es el brazo. Y tenemos que este ángulo vale 30. Entonces el opuesto, el brazo es el opuesto al ángulo. Esta es la hipotenusa. Entonces decimos, bueno, esta es esta es la hipotenusa. Y ahí digo, seno de 30 es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces el brazo 2 me queda 2 por seno de 30. Y ahí ya puedo hallar el torque 2. Torque 2 es fuerza 2 por brazo 2. Torque 2, fuerza 2, 12. Brazo 2, 2 seno de 30. Y hay que ver el sentido de giro ahora. Recuerden que yo atajo acá y voy a estar estirando con esta flecha. Entonces esto va a querer subir. Entonces el giro va a ser para arriba. Va a ser giro horario. Y al ser giro horario es positivo. Entonces acá va a ser más. Entonces me va a quedar positivo 12. Al meter en la calculadora. 12 porque seno de 30 pues un medio, entonces me queda 1 un newton metro. Y ahí me voy al torque neto, que estaba acá arriba. Me voy al torque neto. Fuerza 1 por brazo 1 es el torque 1, que es menos 4000. Ya pongo el resultado. Más ya. Más el otro es más también. Se puede restar también. 12. Tan chiquitito es y tan grande el otro. 8. Ah, no. Vi mal. Este es 8, demasiada diferencia hay. No es 800. Es 8. Porque, perdón, 40 nomás. Demasiada diferencia de valores había. Así. Por 12. Entonces, 28. Negativo. Lleva el signo al mayor. Eso me da el sentido. O sea que gira en sentido horario. Ambas fuerzas actúan. Actúa esta. Pero esta genera mayor torque. Entonces va a ser finalmente que esta varilla gire en sentido horario.
consulta? ¿Se entendió? Ahí para que vean completito. O le saquen foto o algo si quieren. Ay. Bueno, esto es para entender torque. Ahora, yo ya había hecho un ejercicio con torque la clase anterior, pero ya mezclé todo, tipo ya mezclé dinámica, todo. Ahora les explico solamente torque, que es lo nuevo que le agregamos. Vamos a un ejercicio un poco más complicado. Esto, por ejemplo, son todo torque. Torque, torque, para practicar y entender el concepto de torque, que es la sección 10.1. La torque y la aceleración angular en un cuerpo rígido. Vamos a hacer el primerito para entender concepto. La idea es entender el concepto. ¿Qué dice el problema? El volante de un motor tiene momento de inercia y 2,5 kilogramos metros cuadrados alrededor de su eje de rotación. ¿Qué torca constante se requiere para alcanzar una rapidez angular? ¿Qué torca? O sea, torque, necesito, me cuenta que es constante el torque, se requiere para que alcance una rapidez angular de 400 revoluciones por minuto. En realidad por la unidad de medida me doy cuenta que es frecuencia nomás esto. En un tiempo de nomás. En un tiempo de 8 segundos. Partiendo del reposo. Entonces, velocidad angular inicial, 0. Con esto que voy a hallar para que alcance una rapidez. Ahí, ¿dónde está? Acá. Una rapidez angular de 400. Entonces, con esto lo que yo voy a hacer es calcular la velocidad angular. Omega. Final. Va a ser 2pi por frecuencia. Final. O sea, acá la frecuencia va variando. Para que alcance una rapidez angular. Entonces, de aquí, yo digo 2pi por frecuencia final, que ya está en revoluciones por minuto. Bueno, vamos a eliminar. Primero tenemos que hacer la conversión. Un cálculo auxiliar. Frecuencia final. 400 revoluciones por minuto. Tiene que ser revolución por segundo para que esté en Hz.
Está en el sistema internacional, entonces tengo que 1 minuto es a 60 segundos. Y ahí este se va con este. No, es entero. Dividido 2 me queda 20/3. Revoluciones por segundo. O lo mismo que sea 20/3 Hz. Entonces ahí yo voy a poder reemplazar acá 2 por pi por 20/3. Me queda 440/3. Esto sí está en radianes sobre segundos. Ya tengo acá la velocidad angular final. Acá se usan todos los conceptos de cinemática circular, ¿verdad? Entonces, acá también podemos hacer, ¿qué teníamos de dato? Hallar tiempo tenemos. Tenemos tiempo y velocidad inicial. Entonces, hallamos la aceleración por la ecuación de la velocidad, ¿verdad? Esta es la ecuación de la velocidad, pero nada más de la velocidad angular. Donde esto es 0 y omega me salió recién que era 40 pi sobre 3 alfa, que no tengo, y el tiempo 8. Entonces me queda 40 sobre 3 por 8 pi. Si simplificamos, me queda 5 arriba, ¿verdad? Entonces me queda 5 sobre 3 pi. Esto va a estar en radianes por segundos al cuadrado. Y una de las formas de hallar torque era I por alfa. Pero en este caso, este no es cualquier torque, es el neto. Para que no se olviden de la teoría. Torque neto. Nos daba el torque neto. No, nos daba el momento de inercia. Y nos pedía torque. Momento de inercia 2,5. Me olvidé que me pedía. Por 5 sobre 3 pi. Y esto va a estar en newton por metro. 25 sobre 6 creo que sale. Veinticinco sobre 6 pi. Newton metro. Y en decimales por pi. 13,08. 13,1 aproximadamente. Newton metro. Ahí está. Estos problemas que estamos haciendo son de aplicación. Igual les sale así ejercicios sencillos a ustedes porque le va a salir desde ejercicios sencillos hasta ejercicios un poco más complicados. Pero la idea es que entiendan, ¿verdad? Y estoy partiendo del ejercicio más sencillo al más complicado.
si hacen todo el libro, el CIR, re van a manejar, pero no es nuestra realidad, o sea, no hay el tiempo, ni yo llegué a resolver todos los ejercicios habidos y por haber del CIR, no me da tampoco el tiempo porque no solamente enseño física uno, pero sí tienen que tomar ciertos ejercicios. Generalmente los primeros de cada sección, como para poder ir entendiendo. Fíjense que de la primera sección tomé el 2. De la sección 2 tomé el 1. Ahora sigo avanzando. Ah, no, este creo que... Este era el que hice. Otro dibujito, a mí me encantan los de dibujito. Quiero hacer otro más de esta parte. Después vamos a hacer este. Pero quiero hacer los que son dibujitos así. Este ya les dije que no, ¿por qué? Porque este tiene este pivot acá, que creo que es una, no sé si es un pivot, tampoco, no hice nunca este ejercicio. Si es una bisagra, pues no vamos a poder hacer. Y un pivote en su extremo. Creo que, o sea, tengo que analizar este problema. Este problema no sacaría. Porque creo que, viste que alguna vez hay que entender qué es lo que quiere hacer el libro también. Uno resuelve y ve la respuesta, ¿verdad? Siempre hay que resolver y después recién mirar la respuesta. Para mí que el pivot que él está hablando acá no es nomás un puntito, es una bisagra, como un tornillo que permite que esto gire alrededor de este punto. Entonces, si esta varilla gira, tenemos que hablar de otras fuerzas que yo no les nombré. Entonces, al no nombrarles, no les voy a evaluar. Este, por ejemplo, acá no trae ningún puntito acá. Entonces, este, por ejemplo, sí me gustaría después que hagan. Este sí, de tarea. Hay este también. Este dice problema 67. Este les voy a hacer yo. Hay ejercicios que les voy a hacer yo y otros que van a... Es también. Este es algebraico. Por eso es lo que no... Como este, por ejemplo, sería un ejercicio para hacer en presencial con ejercicio resuelto. Porque no tiene números, pues. Ahora estos que tienen números, sí. Este. Bueno, vamos a seguir avanzando. Quiero hacer uno más de acá para después pasar al 20. Y acá que les dije que íbamos a hacer, a ver. Una pieza.
Bueno, y vamos a hacer este más. No sé. Ahí está. Siempre es de los mismos conceptos. Este PDF les voy a levantar también para los que de repente no tienen necesidad de volver a mirar el video o mirar las partes que... Porque yo termino con ustedes y hoy no voy a poder levantar el video. Termino con ustedes, me voy a FACEM y regreso a las 8 de la noche. Mañana a la mañana les voy a levantar. Pero el PDF sí. Ok, ¿qué dice el problema? El problema dice, una pieza de maquinaria tiene forma de esfera sólida y uniforme. ¿Para qué nos cuenta qué tipo de cuerpo es? Para poder tener el momento de inercia. Con masa de, bueno, vamos a anotar acá, es una esfera sólida con masa de 225 gramos y diámetro 3 centímetros. Gira alrededor de un eje sin fricción que pasa por su centro. Sin embargo, en un punto de su ecuador roza contra un metal. La línea del ecuador, ¿saben cuál es, verdad? Lo cual le produce una fuerza de fricción 0,02 newton. Los ceros después del número pues no me van a servir, entonces no. En ese punto, calcule la aceleración angular V. ¿Cuánto tiempo requerirá para disminuir su rapidez rotacional? Gira alrededor de un eje sin fricción que pasa por su centro. O sea, está girando. ¿Cuánto tiempo requerirá para reducir? Entonces me pide tiempo. ¿Cuánto tiempo requerirá para disminuir su rapidez rotacional m? O sea, el cambio de rapidez tiene que disminuir. Disminución es negativo. Entonces ya me da en lo que disminuye. 2,25 radianes sobre segundo. Ok. Y ahora hacer. Bueno, el ecuador. Vamos a imaginarnos, a ver, esa esferita que estaba hace rato así, ¿verdad? Ahí. Esta es la esfera. No. Ahí más o menos. Ya tengo frío. Ahí más o menos. Ah, qué chufo me quedo. Y el eje de giro voy a poner así. Y acá en el ecuador, que esté actuando así la fuerza.
La fuerza de fricción. Voy a poner otra letra. Esta. Y entonces gira así, bueno, así. El punto de aplicación, pues lo que importa de la fuerza para poder determinar el brazo. Y por donde pasa el eje, ahí es donde yo tengo que poner el pivote, o sea, el puntito, o puede estar así, tipo, voy a sacar, aquí, así. El pivot es por donde pasa el eje de giro. En este caso ya me da el eje de giro. Y también me cuenta dónde se aplica esta fuerza. Como es dibujo, hay que ponerle flechita encima. Ya tengo frío. Va, está bajando la temperatura. Okay. Uy. Sube la temperatura, pero baja ¿cómo es? La neblina y eso. Y, no sé, medio frío ahora. Entonces tengo el eje de giro, tengo la fuerza y ¿qué necesito? Necesito hallar el brazo. El brazo es la distancia perpendicular entre el punto de aplicación de la fuerza y el eje. Va a ser esta distancia. Esto es R. Que no sé si voy a usar, pero igual les cuento cuál es. O sea, no importa en qué punto, si está actuando sobre el ecuador, fíjense que siempre va a ser R. Y R, su módulo, es el diámetro dividido 2. Es el diámetro dividido 2. Ok. Bueno, vamos a los datos. ¿Qué dice? Que nos pedía calcule la aceleración angular. Tenemos masa, tenemos la fuerza, el diámetro, y por los datos entonces yo puedo calcular la aceleración sabiendo que torque neto es igual a momento de inercia por alfa. No tengo el torque neto, pero el torque neto sabemos que es la suma de todos los torques. Entonces la suma de todos los torques también es igual a I por alfa. ¿Cuántos torques tengo? Dependiendo del número de fuerzas. Si tengo 3 fuerzas, entonces voy a tener 3 torques. Si tengo 2 fuerzas, 2 torques. En este caso tengo una sola fuerza, entonces mi torque neto va a ser el torque de esta única fuerza. Entonces va a ser fuerza por brazo, pero hay que ver el sentido de giro. ¿Qué hace? Me pueden escribir en el chat, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? ¿Qué ocasiona esta fuerza? Si leemos el problema de nuevo, sin embargo, en un punto de su ecuador roza contra un metal, lo cual le produce una fuerza de fricción. Esta fuerza de fricción está tratando de detener a esta esfera. Entonces, el sentido natural, o sea, el sentido de giro a favor, el giro positivo sería este que yo elegí acá.
Y la fuerza, traté de dibujar como para que me quede así tipo en contra. Entonces el torque de esta fuerza de rozamiento es negativo. Y la inercia de una esfera, para eso tenemos, yo les dije que les iba a dar, igual si no les damos, buscan en los libros. Vamos al libro, creo que tenían en el material de lectura. Ay, tengo frito. Voy a servirme otro mate mientras muevo mi pantalla acá. Acá, ¿dónde define inercia? Por acá definía. Y tiene que estar la tablita. O en el capítulo anterior. Torca. En el capítulo anterior era. Acá me voy a ver más rápido. Acá está. Esfera sólida. Esta es. Copiar. Pegar. Entonces digo, bueno, la inercia es la que me dice la fórmula. Es 2 sobre 5mr cuadrado por alfa. Y de ahí ya tenemos alfa, que es lo que nos piden, ¿ven? Reemplazamos todos los datos y hallamos. La fuerza de fricción, menos 0,02. El brazo viene a ser el radio, que es igual a 3 sobre 2. 1,5 pero centímetros. Para pasar a metros, 1,5 por 10 a la menos 2. Ay, demasiado chico ya, mi espacio demasiado miserable ya soy. Ay. Por 10 a la menos 2. Es igual a 2 sobre 5. M de la esfera generalmente, cuando son los cuerpos que rotan, se suele usar M mayúscula. 2,25 en el sistema internacional es dividido 1000. Y el radio es justamente el brazo también, el radio de la esfera. Es 1,5 por 10 a la menos 2. Eso tiene que estar al cuadrado, alfa. Entonces alfa me va a quedar negativo. Ay, no sé cuánto. ¿Qué están haciendo ustedes? Menos 2 sobre 9 sobre 9. ¿Menos? ¿Cuánto? Sobre 9. 2 sobre 9. A mí no me sale eso. Se va con este. 0,02 por 5. Dividido 2. Dividido paréntesis. 2,5 exponente menos 3 por 1,5 exponente menos 2. Me sale 400 sobre 27. Esto es alfa, entonces es radianes sobre segundos al cuadrado. Y su equivalente en decimales es 14,8. Y una vez que tengo la aceleración, podemos hallar el tiempo. Y el tiempo ya es por
ecuaciones de cinemática, ¿verdad? Omega inicial más alfa t. Omega menos omega inicial es igual a alfa por t, o sea que t es delta omega sobre alfa. Hace más lindo mi raya. Así. Y esto entonces me queda menos 22,5 dividido alfa, que es menos 14,81. 22,5 dividido 11. 1,52. Ahí está. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta aquí? Van asimilando. Ahí está completito el problema si le quieren sacar una foto. Profe, ¿La inercia qué? la inercia, o sea, la inercia produce cambio, ¿verdad? La inercia lo que trata de hacer que el cuerpo que el cuerpo no gire. Se opone al estado de giro. Así como la masa al estado de traslación. Ah, Viste que la masa, por ejemplo, en la primera ley de Newton, siempre que hablamos de la masa, eh, por ejemplo, el colectivo se va a velocidad constante y vos te vas tranquilo. El colectivo frena y vos te querés ir para adelante. ¿Por qué? Porque tu masa quiere seguir en el estado en que se encontraba. sí, Y lo mismo hace la inercia en el giro. Entonces, si vos estabas girando, la inercia la inercia va a tratar de que el cuerpo gire. Y si vos estabas em, quieto y le querés hacer girar, entonces él va a tratar de seguir estando quieto en el giro, no girar. sí, entiendo, profe. Es medio lo mismo, pero es un poco más complicado porque es analizar el movimiento de giro. No piensen que es fácil para mí también. Que es Ok. fácil para mí, no. El movimiento de rotación es más complicado porque no es tan intuitivo como el de traslación, porque el de traslación no es más fácil resolver ejercicios porque es lo que vemos constantemente. Pero los de giro no. Tenemos que irnos al otro capítulo de nuevo. Vamos a buscar ejercicios de aquí. Por acá estamos. De acá sacamos. Este creo que es el que ya hicimos. Y ahora quiero hacer rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje móvil. El problema 19. Ok, ya nos vamos a complicar la vida, chicos. Era tan feliz y no lo sabía. Ah, estos problemas lo que ya da un gusto. Ya es casi. Ahí está. Copiar. Nos vamos aquí. Pegar.
Bueno, se enrolla un cordel varias veces en el borde de un aro pequeño de 8 centímetros de radio y masa 0,18 kilogramos. El extremo libre del cordel se sostiene fijo y el aro se suelta del reposo. Después de que el aro ha descendido 75 centímetros, calcule la rapidez angular del aro al girar, la rapidez de su centro. Bueno, esto ya tenemos que resolver por términos de energía. Ya no es solamente dinámica. Fíjense que los ejercicios anteriores eran ejercicios de dinámica y de cinemática. Eso es lo que hicimos. Tipo torque y la ecuación de cinemática. Torque y la ecuación de cinemática. Hicimos 1, 2, 3 y ahora vamos por el cuarto y después quiero hacer uno más. 5 ejercicios. ¿Qué es lo que más o menos en presencial se puede hacer? Nada más que en presencial hay veces podría hacer 3 ejercicios porque tenía que esperar que los alumnos copien. Bueno, entonces vamos a sacar la ecuación, vamos a sacar los datos. Y vamos a hacer el análisis. Vamos a sacar los datos de nuevo. Decía, el aro pequeño de radio 8 centímetros. Yo sentí lo que reemplazo y paso a metros. Después teníamos la masa ya está en kilogramos, 0,18. Y después hay que ver el momento de inercia, siempre hay que ver, a no ser que te pide que halles, ¿verdad? El de un aro es acá. Hubiera copiado la tablita completa, no se me ocurrió antes. Aro. Cilindro hueco. Es un aro. Ah, MR cuadrado. Y sólido. Estos dos lo que... Sólido es un medio MR cuadrado, este es MR cuadrado. Voy a dejar donde está nomás. MR cuadrado entonces. Ahí está. Y después dice, vamos a suponer que acá está su centro de masa. Y voy a pegar la imagen, voy a recortar. Voy a recortar un poco más para sacar esa manito. Entonces, ahí para que tengamos más o menos las mismas dimensiones. Va a estar huevo acá. Después.
Vamos a ver un poquito la... Entonces ahora el centro está acá. ¿Y cuánto se movió verticalmente hablando? Bueno, por detrás. Nos decía que era 75 centímetros. Así. Y creo que partida del reposo, eso es un dato importante. Acuérdense que este cuerpo, aparte de... Mientras les hablo, tomo un matecito para que me caliente la espalda. Este cuerpo, aparte de trasladarse, porque lo que vemos que el centro de masa es lo que se traslada, ¿verdad? El centro de masa, aparte de trasladarse, ¿qué va haciendo? Va girando, ¿verdad? Entonces va rotando, va rotando, va rotando. Entonces tengo una combinación de movimiento. Tengo la traslación y tengo la rotación. Acá, tanto la velocidad lineal y la angular son cero. La angular es una sola. La lineal hay que especificar de qué punto del cuerpo era. Nosotros vamos a estudiar la del centro de masa. Si era uno de los extremos, era el doble la velocidad del centro de masa, dijimos. Entonces, cuando recorre los 75 centímetros acá, va a tener la velocidad del centro de masa, va a tener un valor y así también la rotación. Bueno. Entonces, la rapidez angular del aro y la rapidez de su centro de masa. La rapidez angular del aro es lo que nos pide, omega, y v, la rapidez de su centro de masa. Entonces, hacemos por energía. Acá no hay pérdida de energía, entonces toda la energía que tenemos al inicio, esto sería la condición inicial, esto sería la condición final. De esta situación vamos a sacar la energía mecánica inicial y de esta situación vamos a sacar la energía mecánica final. Ok. Para hacer desde el punto de vista energético hay que establecer el sistema de referencia. Entonces, el sistema de referencia es este. Quiere decir que acá la altura va a ser igual a 0 y aquí la altura es igual a 0,75 metros. Esta es la condición inicial y esta es la condición final. Entonces decimos, bueno, la energía mecánica, acá arriba voy a hacer,
la energía mecánica final es igual a la energía mecánica inicial. Siempre es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Va a ser energía cinética final más energía potencial final. Energía cinética inicial más energía potencial inicial. Vamos a nuestro diagrama y vemos que es cero. Entonces, arriba vemos que no hay... no, espera. Esta energía cinética es la suma de la energía cinética rotacional, final rotacional, más energía cinética final de traslación, más la energía potencial. Energía cinética inicial de rotación, más la energía cinética de traslación, inicial de traslación, más la energía potencial. Ya me queda corto acá el espacio. De rotación, de traslación, más la energía potencial inicial. Y vemos que es cero. Ahí sí. Acá arriba vemos que no hay ninguna de las velocidades. Entonces, esto es cero, la de rotación y la de traslación. Solamente hay altura. Y en cambio, en el punto más bajo, está el centro de masa, tomamos como sistema de referencia en el punto más bajo. Entonces no va a haber potencial. Ok. Ya está ya. Ahí ya podemos hacer todo. La energía cinética de rotación, su fórmula es 1/2 inercia omega cuadrado. La energía cinética de traslación, 1/2 masa velocidad del centro de masa al cuadrado. Esto por supuesto que son las finales, ¿verdad? Es igual a la energía potencial inicial, que es mg altura inicial. Donde hay inercia, hay que colocar por su fórmula, donde hay velocidad rotacional también por su ecuación. ¿Qué era que me pedía primero? Bueno, la angular, esta es la que vamos a reemplazar. Y acá pongo las fórmulas. Inercia, vimos hace rato que era m radio al cuadrado. Y la velocidad del centro de masa es igual a omega por r. Entonces, esto reemplazamos en la ecuación de acá arriba, me queda 1/2. Inercia es m r cuadrado, omega final, más 1/2. Es el mismo aro, entonces vamos a unificar las masas. M y acá va a ser omega por r al cuadrado, la masa, la gravedad y la altura, que no me acuerdo cuándo, creo que era 75 centímetros. Bueno, esta es la velocidad angular final. Un medio m r omega final al cuadrado más 1/2 m omega final radio final m g i.
Estoy mirando nomás. Esto es igual a esto, fíjense. Es un medio mr cuadrado por omega. Entonces, son variables iguales. Un medio más un medio es 1. Entonces me queda mr cuadrado omega final cuadrado. M se va con M porque no hice eso hace rato. Y omega final va a ser la raíz de G y GY sub I, ¿verdad? GY sub I dividido R cuadrado. Si mi matemática no falla. Y ahí ya podemos reemplazar 9,8 por 0,75. El radio no me acuerdo. 8 centímetros. Ya en el sistema internacional, 8 por 10 a la menos 2. Y ahí saco la velocidad angular final. Entonces me queda 9,8 por 0,75 dividido paréntesis 8 exponente menos 2. Esto al cuadrado y de todo esto es raíz. 33,89 sería. A mí me sale esto, no sé si está bien, ¿verdad? Pero velocidad angular. Y después la lineal ya es más fácil. No quiero quedarse, no quiero más lineal. Bueno, ya es más fácil porque la velocidad del centro de masa es omega por r. Si es final, va a ser la final. Va a ser 33,89 por el radio, que era 8 por 10 a la menos 2. Por 8 exponente menos 2. 2,71. Ah, no me salí, no. Ahí está. Ahí ya pongo para que. Y tomo unos matecitos. Hace frío, hace frío. Mis brazos necesitan. Abrigo. Uy.
¿Está bien? ¿Qué tal? Este ya con energía y así, o sea, ¿les puede salir con energía o solo de dinámico? Vamos a hacer uno más para terminar. Este es de dinámica, yo ya le había hecho el anterior, nada más que este es en un plano inclinado. Prefiero hacer algo en términos energéticos, ¿verdad? Porque $2, la polea. Este de acá es fuerza, fuerza, fuerza. Las tensiones son diferentes, esta es dinámica también. Quiero hacer algo de energía, algo más de energía. Y este me vamos a hacer. El 74. El 74 voy a hacer. Este pueden hacer también, sin ningún problema, este. Bueno. Eh, Van a leer el problema. ¿Ya está? ¿Ya hicieron todo? ¿Ya terminaron? Simpática su profesora. Uy, qué frío que hace, chicos. ¿Por qué lo que?
11. Estamos alguien más se unió recién. Me di cuenta. Ya están 11. Bueno. Hice 3 dibujitos porque quiero ir analizando por parte. Tipo los guay tenemos que resolver de atrás para adelante. Bueno, vamos a leer. Una canica uniforme baja rodando sin resbalar por el trayecto de la figura 1059 partiendo del reposo. Calcule la altura mínima h que evita que la canica caiga al foso. El momento de inercia de la canica depende de su radio. Explique. El momento de inercia de la canica depende de su radio. Explique por qué la respuesta al inciso A no depende del radio de la canica. Resuelva el inciso A para un bloque que se desliza sin fricción en vez de una canica que rueda. Compare la altura h mínima en este caso con la respuesta al inciso A. Ok. Entonces, vamos a hacer primero magia. La canica no está acá. Y la canica no está acá. En este caso, la canica está acá. Y acá la canica está en este punto. Podemos establecer el sistema de referencia en el punto más bajo. Ahí. En el punto más bajo. ¿Qué hace la canica? Sale expedida de acá con una velocidad lineal. Recorre esta trayectoria. Así. ¡Qué top! Y luego finalmente cae acá. Cuando la canica sale de acá, tanto la velocidad lineal es 0 como la velocidad angular. Pero cuando está acá, está girando, entonces tiene una velocidad angular. No conocemos ninguna de las dos. Ni la lineal ni la angular. Entonces aquí tenemos toda esta altura. Vamos a llamarle punto A, nivel B y que este sea el nivel C. O sea, acá voy a tener altura C. Acá voy a tener una altura B. Y acá voy a tener una altura A. Bueno,
Vamos a suponer que justito acá en el borde. Ahí. Después... ¿Qué tenemos de dato? Nada. Es una canica, una esfera. La inercia de una esfera era 2/5 de mr cuadrado. Si mi memoria no falla, acá está, 2/5 de mr cuadrado. Bueno, y ahí ya podemos hacer completito. Nosotros queremos hallar esta altura. Ok. Esta alturita es lo que queremos hallar. O sea, cualquiera de estas. Entonces, vamos a ir de atrás para adelante. Acá tuvo un movimiento parabólico y finalmente llegó acá al punto C. Tenemos la variación de altura. De la altura C a la altura B. Tenemos la distancia horizontal que recorre. O sea, esta última parte podemos analizar por cinemática, por los datos que tenemos. Porque tenemos posición, tenemos X. Entonces es como que nuestro sistema de referencia estemos analizando así. Está ahí así. Entonces, este sería el movimiento parabólico que les mostré acá. Entonces acá podría ser el 0. O sea, este es el 0. Y acá la X va a ser igual a 36. Ahí. Y inicial es IB. Y final es IC. IB es 45 metros. Y C es 25 metros. La velocidad inicial en I es 0, no hay solamente hay en X. Para X sabemos que X es 36 metros. La velocidad inicial en X no sabemos, es B. Bueno, eso es lo que tenemos. ¿Qué pasa? Que no les dije conceptualmente. Como acá hay rozamiento, ese rozamiento lo que provoca que esta partícula gire, ¿verdad? Esté girando así. Pero acá no hay fuerza de fricción, no hay aire. Se desprecia el aire, ¿verdad? Entonces acá solamente se traslada, o sea, una vez que abandona la superficie rugosa, ya solamente se traslada, solamente hay movimiento de traslación. Eso es importante saber. Entonces ese movimiento de traslación lo que estamos analizando acá desde el punto de vista cinético. Y ahí recurrimos solamente a las ecuaciones de movimiento parabólico. Voy a sacar el tiempo. Entonces digo acá, así, todo para el eje Y. Nada más que la aceleración en Y
es menos la gravedad nomás. Esto se hace 0. Y inicial es 45. Y final es 25. Más 1/2. La aceleración en I es menos gravedad. Menos 9,8. Y de ahí saco el tiempo. Ahí es menos 25. Dividido menos 4,9. Y raíz de eso, todo cha, ¿verdad? 25 dividido 4,9. Raíz de esto. Y queda 2,26. 2,26 segundos. Con esto ya puedo hallar X. Es velocidad inicial en X por T. X es V por T. Entonces de ahí puedo sacar V, que es X sobre T. X es la distancia horizontal, que creo que en el gráfico era 36. Está bien. 36 sobre 2,26. 36, 15,94. Listo. Entonces yo ya tengo acá el valor del módulo de esta vez. Ya me olvidé que es lo que me pedía. De tan largo que el problema. ¿Qué decía? Explique por qué la respuesta al inciso A. No. Calcule la altura mínima. Ah. Ahora hay que hacer por términos energéticos entonces. En esta parte. Calcule H nos pedía. Esta H. Entonces toda la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B. La energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en B. La energía mecánica en A es solamente potencial. Y en B es energía potencial más energía cinética rotacional más energía cinética de traslación. M, G y A, M, G y B. La de rotación es 1/2 inercia omega cuadrado más la de rotación es 1/2 masa velocidad del centro de masa al cuadrado. O velocidad, en este caso como una partícula muy chiquitita, pero igual es la del centro de masa en realidad. Nos pedía la altura H. Si ven, y A es H más 45. Y B es solo 45. Y la inercia, que ya sabemos que es 2/5, que anotamos acá, 2/5 de mr cuadrado. Gravedad
altura A era h más 45. M, G por y B era 45. Un medio, la inercia 2 quinto de M R cuadrado. Y omega va a ser velocidad del centro de masa sobre radio al cuadrado. La masa es la misma, porque es la misma partícula, voy a ponerle más m minúscula, más un medio de m velocidad del centro de masa al cuadrado. Como todos los términos tienen m, se puede ir. Y aparte acá también se simplifica r cuadrado, es por eso que no depende del radio. ¿Qué más? Acá era un paréntesis. Entonces acá me queda 9,8 por h más 9,8 por 45 menos 9,8 por 45 es igual, este 2 se va con este 2, me queda un quinto de velocidad del centro de masa al cuadrado más 1 sobre 2, velocidad del centro de masa al cuadrado. Este se va con este, me queda 9,8 h 1 sobre 5 más 7 sobre 10. 7 sobre 10, ok. 7 sobre 10, velocidad del centro de masa. Y la velocidad del centro de masa es lo que hallamos recién, 15,94. 7 sobre 10, 15,94. Sobre 9,8 voy a poner ahí. Por 15,94 al cuadrado. 9,8. 18,14 me sale. Bueno, aquí. Esta es la altura h para la canica. Para el bloque, ¿qué es lo que va a pasar? La parte cinética va a ser igualita. Hasta acá. O sea, esta parte, si pensamos en un bloque, harían lo mismo. O sea que, no sé si puedo duplicar, pero me duplica solamente la... Pero esta parte, ¿qué es lo que no van a tener? No van a tener la rotación. Y no van a hablar del centro de masa, o sea, van a hablar de la velocidad nomás. Eso es lo que va a pasar. Porque no rota, pues, porque si es un bloque no va a rotar. Entonces, todo eso cambia. Esto eliminamos. Esto eliminamos. Ahí está. Y esto va a cambiar. Así no van a tener. Y les va a quedar que h es velocidad del centro de masa al cuadrado sobre 2 por 9,8. O sea, caída libre, como siempre estudiamos antes de estudiar la rotación. Entonces,
Esta velocidad es 15,94. Ay. Al cuadrado dividido 19,6. Entonces 15,94 al cuadrado dividido 19,6. 12,96. Desde menor altura se puede lanzar. Entonces, si yo tengo una esfera, necesito una altura de 18 centímetros. ¿Por qué? Porque llega con mucha energía cinética acá. O sea, sí, llega más energía cinética ahí. Llega la de rotación. Y aquí solamente tenemos la de traslación. Entonces es menor altura. Y preguntaba si dependía o no del... Explique por qué la respuesta A no depende del radio y no depende, acá se va. Se simplifica el radio. Entonces, ¿cómo se simplifica el radio? Es independiente del radio. Y bueno, hasta ahí llegamos. Gracias chicos por estar hasta el final. Tenemos más tiempo y hay que estudiar. Les voy a levantar ahora el PDF este. Lo que me va a faltar es el video, que no les voy a levantar hoy, pero con el PDF a los que estuvieron presentes les va a ayudar para las clases, ¿verdad? PDF. El rango de páginas, esta no, el rango para que quieren. Y envío. Entonces eso le levanto ahora. Y después queda el video. El viernes tienen la actividad sumativa, la última. Lo que me faltó hacer es de cantidad de movimiento angular, que es de conservación, que era L. Pero no son muy complicados los ejercicios, que era L, ¿verdad? Cantidad de movimiento angular, que se conserva. L1 igual a L2, nada más que es I por omega. Eso es lo que tienen que hacer, por lo menos 2 ejercicios de la siguiente unidad. Profe, Sí, ¿podría hacerte una consulta con respecto a la evaluación, la anterior evaluación sí, de la prueba formativa? sí, cómo no. Yo a usted le escribí por correo, ¿verdad? Y me di cuenta que en enunciados donde mi respuesta numéricamente está bien, pero por el signo usted me corrigió como mal, ahí en Decime eso qué ejercicio es. Voy a mirar el enunciado. y la verdad que son varios, profes. No, y decime nomás, no hay problema. Dale, te digo. ¿Qué unidad es? Es la de cantidad de movimiento. Ah, ok. Esa no era del pozo. ¿Eh? Una del pozo era que tenía que detenerse, creo que era, y pedía la fuerza. No, ¿quién me estuvo hablando? Yo